2:25 a esta entrevista. Nosotros habíamos invitado a Carmen Eva González, senadora, que fue la accionante, la peticionante de esta acción judicial que se ha desarrollado el día de hoy, que finalmente se ha negado la tutela, por lo cual se ha negado la posibilidad de que la personería del MAS pueda ser restringida. Y lamentablemente se ha comunicado hace un par de minutos, ¿no, directora? Hace un par de minutos se comunicó con nosotros para decirnos que no iba a poder y para disculparse. Nosotros como medio de comunicación, por supuesto, hemos cumplido con la invitación correspondiente. Hemos invitado también a la vocera del Movimiento al Socialismo, Marianela Paco, a quien agradezco por estar con nosotros a propósito de este tema, de lo que se define en la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia acá en La Paz. Marianela, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida a Noche Sin Tregua. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a toda la población que nos está siguiendo a esta hora de la noche. En efecto, en esta jornada ha sido muy importante para nosotros porque se da la certeza legal que habíamos aludido ya mucho antes respecto de estas intenciones que buscaban en todo caso la proscripción del instrumento político por la soberanía de los pueblos, el MAS y PCP. Y esta certeza nos permite caminar con mayor aplomo en lo que significa esta carrera electoral para retornar a la democracia en paz, para recuperar la patria en paz y reconstruirla de todas esas ruinas, pedacito por pedacito, para volver a tener dignidad para los más de 11 millones de bolivianos que hoy en día pues se encuentran en una situación de crisis múltiple, no solo la económica, sino la salud. Hemos visto hoy día, por ejemplo, la declaratoria de huelga de hambre de pacientes con cáncer y resulta que no han podido modificar un solo contrato de renovación o acuerdos que existen para poder facilitar la atención a este sector, entre otros aspectos como la educación, por ejemplo. Entonces, esta certeza legal materializa y consolida además del hecho de que la población boliviana pueda seguir este camino de la democracia que por vocación elige, y el Movimiento al Socialismo acompaña esa vocación sin duda, y esta certeza ha sido muy importante en esta jornada para ese proceso. Muy bien, esto le permite al Movimiento al Socialismo ir con más calma, enfrentar con más calma, por supuesto, las elecciones del próximo 18 de octubre, esta determinación que se ha tomado. En realidad ya los expertos juristas habían adelantado la anterior semana que a partir de la definición que tomó el Tribunal Constitucional de ir más al fondo, por supuesto convocar a Eva Copa, más un análisis de fondo respecto al artículo 136 y todo aquello, prácticamente era inviable que hoy día se pueda dar una resolución en contrario. Pero bueno, de todas formas esto les permite afrontar con más calma el tema de la campaña, Marianela. Con calma, como lo hemos venido asumiendo. Te recordarás, querido Jorge, de que desde el primer momento nosotros habíamos señalado de que no hemos cometido ninguna falta ni delito electoral alguno, y habíamos exhortado a que el orden jurisdiccional, vale decir el Tribunal de Justicia y el Tribunal Electoral, cuiden de no prevaricar y cuiden imparcialidad que toca en torno al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, en esos términos, nosotros hemos advertido a la institucionalidad vigente, legítima y democráticamente constituidos a que cumplan con su trabajo en apego a la normativa. Lo contrario de lo que ocurre desde los otros 6 frentes que pretenden deshacerse del Partido del Pueblo. Y además de este golpe que al instrumento político le estaban queriendo dar en la vía judicial, ahora se vuelca en contra. Eso quiere decir que se están yendo en contra, queriendo golpear a 3 instituciones, ¿no? El Ministerio Público, al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Justicia, en un afán de desinstitucionalizar y terminar con el resquicio de estas entidades que son democráticas y legítimamente constituidas, lo contrario de lo que ocurre en el Ejecutivo y estos otros 6 frentes que han formado parte del asalto a la democracia en el mes de noviembre. Entonces yo creo que estamos
ante ese riesgo con una constante provocación de violencia que vemos y una violencia armada, ¿no?, que todos los días está ahí presionando. Ahora hemos visto en el Ministerio Público y a otras partes están desplazando a estos agentes antidemocráticos, que está yendo pues a provocar violencia en contra del pueblo boliviano, y ojalá ahí estas instituciones, les recuerdo que son legítimas y democráticamente constituidas, hagan prevalecer sus atribuciones y su mandato para el que están en esas entidades, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello, y advierto yo a la comunidad internacional, y por eso mismo nosotros en varias oportunidades hemos exhortado a que la comunidad internacional pueda acompañar este proceso electoral, ¿no?, y que al mismo tiempo pueda ayudarnos a que la esperanza del pueblo se materialice viendo a sus autoridades electas posicionadas. Entonces es un proceso al que trae en muchas ocasiones de que Bolivia es pacífica, tiene la vocación democrática. El movimiento al socialismo acompaña en consecuencia esa vocación del pueblo, porque venimos desde el pueblo boliviano, y en definitiva pues toca atender y escuchar las diferentes necesidades y poder garantizarle un futuro seguro, inmediato, un futuro de estabilidad inmediata en el área económica, política y social. Estamos en ese trabajo y pedimos nosotros a la población de que no se deje llevar por esas provocaciones a la violencia que pretenden los antidemocráticos en el país. Marianela, dos temas muy importantes que los voy a dividir, por supuesto. Te voy a pedir tu consideración y la consideración del partido respecto a lo que hoy se ha conocido desde la Fiscalía Departamental de La Paz y el mandamiento de aprehensión en contra de Evo Morales por el caso de sedición y terrorismo. Pero antes de aquello, dejar establecido cuál es la posición del movimiento al socialismo. Tú estás como vocera del movimiento al socialismo. ¿Qué va a pasar con el reconocimiento de los resultados del 18 de octubre? Mucho se ha estado hablando en los días anteriores, y me imagino que tú has escuchado todas y cada una de estas versiones. ¿Se va a respetar el resultado del 18 de octubre, sea cual sea este resultado, reconocerse vencedor o vencido en las urnas? ¿Cómo se está manejando este tema? ¿Cuáles son las señales que se está dando sobre este tema? Desde el oficialismo se ha denunciado que hay grupos del MAS que no están dispuestos a aceptar si es que no resultaran vencedores en las urnas, y a generar un clima de convulsión y de caos en el país. Mira, Jorge, la sola pregunta es atentatorio a la voluntad del pueblo boliviano. Es una provocación directa a el pueblo boliviano, y al mismo tiempo es quitarle la autoridad y el valor que tienen la sociedad civil en el país el día de las elecciones. Como soberanos son la autoridad de ese día. Y la sola pregunta de si van a respetar o no las elecciones le están restando toda la valía que tiene el ejercicio de los derechos políticos por parte del pueblo boliviano. ¿Cómo es eso que antes de ir a las urnas ya estén tendiéndole una trampa de provocación al pueblo boliviano? A mí me parece injusto con el ejercicio de los derechos políticos para con el pueblo boliviano. Y de paso, ya amenazar, ya etiquetar, estigmatizar o criminalizarlos, porque ¿qué se piensan? Que Bolivia es violenta, agresiva, insultante, como son los intolerantes. Eso nos están diciendo. Yo les recuerdo que Bolivia resuelve todos los asuntos en la vía democrática, a diferencia de los grupos de derecha, ¿no? Entonces, ojalá que esa pregunta no esté casado a la experiencia que nos han hecho vivir el año pasado. Yo les recuerdo que el 2019, en octubre, quienes han llamado a convulsionar, a resistir bajo la etiqueta de defensa del voto y no reconocer los resultados oficiales, ¿no? Son ellos, los mismos que le están ofendiendo al soberano
con esa pregunta. Y reitero, querido Jorge, me parece injusto con el pueblo boliviano, con su ejercicio de su derecho político a elegir en paz y a volver en paz a la democracia en nuestro país. Por eso nosotros condenamos la intolerancia que existe y pedimos en todo momento, fíjate, en estos minutos es la segunda vez que voy a hacer el exhorto, no ceder a esas provocaciones que tienen estas malas intenciones por parte de estos grupos antidemocráticos, de parte de esos políticos pues, que no tienen fe en el pueblo y que lo único que pueden hacer para tomar el poder nuevamente es justificar una violencia que parezca que venga desde el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo por principio viene del diálogo, por principio ha decidido ir a hacer carrera política y que en las urnas se decida cualquier situación. Así hemos venido caminando y nuestra lucha ha sido por estar en la vía democrática, en la vía política del país, pero por la vía de la paz, por la vía de las reglas de la democracia, y no al revés, como hemos evidenciado con la gente del año pasado, todos los socios que han tomado por la fuerza el gobierno boliviano. Ahora, por supuesto, estamos en los días previos a las elecciones y el panorama electoral siempre se empieza a tensionar bastante. Es muy importante las puntualizaciones que se puedan hacer respecto a los temas sensibles que se manejan días antes de las elecciones. Yo te hago la consulta a raíz de algunas declaraciones que la anterior semana también se conocieron, de Andrónico, por ejemplo, de alguna dirigencia de los mineros, de Orlando Gutiérrez, que decían, si hay el mínimo detalle o hay la mínima sospecha o la mínima posibilidad, si vemos que hay algo de fraude, vamos a volver a convulsionar al país, estamos en un cuarto intermedio, inmediatamente se va a levantar ese cuarto intermedio para volver a las calles. Esas declaraciones tuvieron precisamente la repercusión inmediata en algunas autoridades del gobierno, pero también en algunos partidos que están en esta justa electoral, hablando precisamente sobre el reconocimiento no de los resultados. Marianela. Imagínate desde quiénes viene esa etiqueta, esa criminalización inmediata, ¿no? Es gente del gobierno, vale decir que se ha hecho del Ejecutivo por la fuerza, ¿no? Que ha llegado a ser gobierno por la vía antidemocrática y los que son violentos vienen a querer etiquetar nuevamente el derecho de protesta, el derecho de movilización que tiene el pueblo boliviano, como cualquier otro pueblo en todas partes del mundo, ya de entrar a criminalizar, y eso a mí me parece terrible, ¿no? Yo le doy la razón a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, en su consecuente y sucesiva llamada de atención a Bolivia sobre la conculcación de los derechos humanos en Bolivia, de los derechos sociales, de los derechos políticos. Y esa asunción, si vale el término, de decir que van a convulsionar y que eso es malo, yo no he visto que las movilizaciones de las carreteras hayan sido violentas. ¿Quiénes van a meter infiltrados para pretender mostrar que el pueblo es violento? Son ellos los que han asaltado el poder. Entonces, a mí me parece injusto y nuevamente pongo ante los ojos de la comunidad internacional que estas etiquetas y toda esta serie de trampas a las que yo le denomino están buscando pretextos y escudarse en esa provocación de búsqueda de reacción violenta, pues el no querer unas elecciones limpias o mínimamente distraer de un proceso que debe ser transparente, y ahí el rol es clave del Tribunal Supremo Electoral. Pero no somos ingenuos nosotros, porque conocemos con qué tipo de actores estamos llevando adelante este proceso electoral. Por eso nuestra fe mayor es en el pueblo boliviano, en su autoorganización y su ejercicio real de su soberanía, vale decir, la autoridad máxima de la democracia. Ese día, el 18 de octubre, va a ser el pueblo boliviano, y organizadamente van a poder resguardar bien el retorno a la democracia, porque no te olvides esos convenios que se han firmado con Fuerzas Armadas y policías, lo que nunca en la historia. Los que han asaltado la democracia y han ido a cuidar nuestros votos
le están restando al pueblo boliviano su autoridad soberana del control de retorno a la democracia para ese día. Pero independientemente de ello, la población no puede seguir siendo amenazada de esa forma tan flagrante y directa para coartarle sus derechos de ejercicio de su derecho democrático a elegir ese día, ¿no? Entonces, yo más bien exhorto a la población boliviana a esa autoorganización, porque solamente el pueblo boliviano puede devolverse la democracia como lo hicimos en 1982, puede recuperar la democracia, puede rescatar la patria, reconstruir su dignidad, su estabilidad económica, social y política. Permíteme, por favor, querida Marianela, no tengo más tiempo, se me está acabando el tiempo, solamente la consulta que te decía que nos queda pendiente. ¿Cómo recibe el MAS este anuncio de la orden de aprehensión contra Morales por el tema del caso, por el caso denominado, intitulado Terrorismo y Sedición? Bueno, nosotros cada demanda que tengan las personas seguramente lo resolverán en las vías jurisdiccionales, y cada entidad democrática y legítimamente constituida debe hacer su trabajo. Entonces, nosotros estamos preocupados, ocupados con que el camino de retorno a la democracia sea transparente, sea seguro, sea en paz y sea muy bien organizado desde la sociedad civil. No queremos sorpresas que ya van anticipando con la serie de amenazas que van haciendo a lo largo de estos días. A todavía las instituciones democráticas y legítimamente constituidas en el país. Gracias, de verdad te agradezco mucho por estos minutitos que nos has posibilitado conversar. Había algunas cosas que era importante mencionarlas, puntualizarlas, referirlas. Estamos a 13 días de las elecciones. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, un saludo a toda nuestra gente, de la gente antidemocrática. No cedan a esa actitud intolerante de la gente antidemocrática. Nosotros como pueblo boliviano somos gente de paz, gente de vocación democrática. Cuidemos ese camino y también preparémonos para el cuidado de los resultados, el resguardo de las actas. Usted, ciudadano, ciudadana, será la máxima autoridad del retorno a la democracia el 18 de octubre. Hasta ese momento. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, seguimos en el programa.